Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Julia Alvarado. Por favor, si me pueden confirmar, si me están escuchando adecuadamente, vamos a iniciar el desarrollo de la clase vía educación cívica en estas horas últimas de este presente día. Buenas tardes con todos. A ver, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesora. Vanessa. Sí se escucha. Ya, muchas gracias. En este caso, Sofía, ¿no? Claro. Ya, vamos a empezar entonces. Vamos a desarrollar esta vez la semana número 2. Nos corresponde la parte de geografía, educación cívica, dos temas nuevos que vamos a desarrollar a continuación. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a compartir nuestro material. Buenas tardes con todos, Sebastián, también Rodrigo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Esperemos que podamos entender lo de esta semana también, ¿ya? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla. A ver, quiero que me digan si estoy compartiendo el material correspondiente. Sí se ve, Miss. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy día? El tema que vamos a desarrollar, vamos a ver el caso de cartografía y estamos hablando de las representaciones cartográficas, mapas, cartas y planos. Y también vamos a mencionar los elementos y principios referentes a estas representaciones cartográficas. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a ver qué cosa es la cartografía, a qué nosotros vamos a denominarlo como una ciencia. Es parte de una ciencia, sí, pero es una disciplina, ¿no? Que también ayuda a la geografía y por lo tanto hablamos que es un conjunto de estudios, dice ahí, de operaciones científicas, artísticas, técnicas, que nos van a ayudar en elaborar y representar sobre todo lo que es la superficie, en este caso terrestre. Y para eso vamos a tener a elaborar, ¿no? Hay una elaboración de por medio, un proceso de por medio y utilización sobre todo en estas representaciones de la superficie, de mapas, cartas topográficas y planos. Y también tenemos que ver estas diferencias que hay entre estas tres representaciones cartográficas. Profesora, ¿son las únicas representaciones cartográficas que vamos a ver de la superficie o de la Tierra? No son las únicas. Hay una más a la que no se menciona por el tamaño, por la dimensión, etcétera, ¿no? Es el famoso globo terráqueo, que es una de las representaciones, se dice que más casi exactas, pero eh, a diferencia de estas, que estas sí las puedes trasladar, por ejemplo, hay la comodidad de traslado, ¿no? Hay una diferencia solamente en esa situación de dimensiones. Pero también sí existe, eso es lo que quiero que tengan como información. Sí hay eh, una más, una representación cartográfica, ¿no? De la Tierra, sí, ahí está, es el globo terráqueo, ¿ya? Ahora, nosotros para hablar de representaciones, de cartografía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, en este mapa, el mapa, en este caso, la distribución de ecosistemas en nuestro territorio nacional, que es el Perú, Mapa Nacional de Ecosistemas? ¿Cómo llegamos a esta conclusión y cómo llegamos a esta información? Por ejemplo, hay otra acá, tenemos una carta topográfica y la diferencia es grande, ¿no? Porque el mapa nacional de ecosistemas, tú lo ves pues con, profesora, veo ríos, veo colores que diferencian un espacio de otro. En cambio acá tú ves líneas que cortan, números que establecen cierta información de la superficie, ¿no? Entonces, esto es muy distinto. Entonces, ¿qué estamos representando y qué vamos a representar cuando nosotros hablamos de una carta, de un mapa, por ejemplo? ¿Qué espacios específicamente estaríamos representando, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, que en una carta topográfica, si tú observas, ¿no? Hay unas líneas que cortan unas con otras y finalmente vamos a hablar que eso va a representar un determinado relieve de ese espacio que queremos representar, pero en un plano.
a diferencia de otro tipo de representación cartográfica que vendría a ser un plano. Y si tú te das cuenta, en un plano es más el espacio pequeño, habla de la municipalidad de Breña, por ejemplo, y acá hay una sectorización de las zonas que habita la población, ¿no? Hay más detalles de información, hay muchos detalles de información y es de un espacio más pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la cartografía? La representación de la superficie. Quiere decir todo lo que nosotros encontramos en el relieve, en la superficie, ¿no? Terrestre, esta información va a ser trasladada a un plano, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitas? O sea, para trasladar toda esa información que tú tienes en esta superficie, necesitas operaciones científicas. Las matemáticas, por ejemplo, el punto de ubicación de esta superficie, coordenadas geográficas, ¿no? De manera exacta queremos saber dónde se ubica esta superficie para trasladarlo en el plano, cosa que si yo tengo un mapa en mis manos, ese mapa me tiene que brindar la información de esta superficie. No puede ser una aproximación, tiene que ser algo específico, ¿no? Que en esta zona hay relieves, que en esta zona existen lagos, lagunas, ríos, etcétera, ¿ya? Y artísticas, profesora, ¿por qué? Y técnicas, porque utiliza técnicas para el traslado de esta información. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir cuál es esa técnica que se utiliza para representar una superficie muy grande de la superficie, ¿verdad? Perdón, basta, valga la redundancia. Tenemos un espacio, un país, por ejemplo, queremos trasladarlo a un plano. Entonces tenemos que reducir esto, ¿no? Y para esto, para esa reducción, necesitamos de una técnica que a veces viene gráfica, a veces viene en números, ¿ya? Y se utiliza para la reducción de esa superficie. Muy bien, por ahí, Jacqueline, ¿no? Reiko me dice, las escalas, profesora. Es verdad, la escala te permite, ¿no? Generar esa reducción. Y o sea, la escala no es que va a ser la única técnica, bueno, hay otras, pero finalmente está reduciendo el espacio para tú trasladarlo al plano, ¿no? ¿Y por qué artística, profesora? ¿Por qué artística? Porque si tú observas, estas representaciones cartográficas son gráficos, ¿no? Todos son gráficos, gráficos de en este caso, de la superficie. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una operación la cual a ti te van a representar de manera gráfica, exacta, mediante técnicas cómo trasladas esa información de la superficie a un plano, ¿ya? Entonces, ¿quién se encarga de eso? De eso se encarga la cartografía. Es por eso, ¿ya? Como toda ciencia, disciplina, tiene principios. Ahí está Konstantin Salichev, este cartógrafo ruso, que menciona tres principios básicos. El primero te habla de la base matemática. Y cuando te habla de la base matemática, profesora, estoy utilizando los cálculos matemáticos para yo generar, representar adecuadamente la superficie que voy a trasladar al plano. Es verdad, porque chicos, primeramente, nuestra superficie no es plana, ¿no? Nuestra superficie tiene una ligera y está la curvatura. Entonces, imagínate trasladar un espacio curvo a un plano. Es muy difícil. Entonces, para eso nos guiamos de qué. Entonces, hay una base matemática que nos ayuda a trasladar esa información. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, dice la base matemática, se refiere a la selección, ¿ya? La selección de una proyección cartográfica. Ah, profesor, o sea, voy a seleccionar una proyección cartográfica, correcto. A ver, jóvenes, ¿cuántas proyecciones cartográficas conoces? Bueno, las que evalúa la PRE San Marcos también están, solamente las más importantes. Y vamos hoy día a mencionar y explicar estas proyecciones cartográficas. A ver, ¿cuáles serían estas proyecciones cartográficas? Y cada una de estas proyecciones cartográficas representa
¿no? Sirve para extraer información de una determinada zona del planeta, ¿no? A ver, ¿qué proyecciones cartográficas, chicos? Miren, acá mencionen una. Cilíndrica. Cilíndrica, acá hay una, ¿no? Cilíndrica, ¿no? Hay otra también. Ah, muy bien, Jacqueline, por ahí. Polar, profesora de Mercator, azimutal, cilíndrica, mutal, muy bien, ahí en este caso se corrigió, ya se corrigió. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a ver hoy día nosotros en el caso, bueno, si vamos a seleccionar una proyección cartográfica, como dice la base matemática, vamos a ver la proyección cilíndrica, vamos a ver la proyección cónica, cónica de Lambert también le dicen, o azimutal, las tres más básicas, las más importantes, o las que más se utilizan también. Ahora, entonces, profesora, entonces a mí cuando me venga una pregunta en el examen, en la evaluación, si a mí me ponen y me dicen qué principio cartográfico está utilizando en la siguiente descripción de la pregunta. Si en esa descripción de la pregunta que van a evaluarte habla de la selección de una proyección cartográfica o está describiendo una proyección cartográfica, vas a marcar base matemática. Ya estamos hablando de la base matemática. Y esta proyección cartográfica, justamente en este primer principio, te está hablando acerca del trazo, del uso de la geometría, porque fíjense, la proyección cilíndrica utiliza un cilindro, la proyección cónica utiliza un cono, ¿no? La azimutal utiliza un plano. Entonces, relacionado a la geometría y a las coordenadas geográficas y a la escala justamente que sirve para la reducción de ese espacio, ¿no? Coordenadas geográficas, ¿a qué me estoy refiriendo, chicos? A ver, al chat, cuando hablo de coordenadas geográficas, ¿a qué me refiero? ¿A qué sistemas de ángulos? Lo vimos hace poquito, el sábado. A ver, no, a ver, ¿a qué sistemas de ángulos me refiero cuando hablo de coordenadas geográficas? Muy bien, ahí, Jackie, muy bien. Longitud y latitud. Al revés, latitud o longitud. Cuando se unen estos dos, estamos hablando de un punto, estamos midiendo de manera exacta en cualquier parte de la Tierra, ¿no? Esto por la distancia al Ecuador, cualquier punto de referencia a la distancia al Ecuador es la latitud, y un punto referencial con la distancia al meridiano base, al meridiano de Greenwich, la longitud. Muy bien chicos, ahí Angelo, ¿no? Muy bien, ahí están atentos entonces. Entonces, esta es la primera parte. Así es, miren, eso quiere decir, ya, eso quiere decir que si tú tienes este primer principio, miren ustedes, este primer principio, son los cuadrantes que vas a utilizar, son los símbolos geométricos que vas a utilizar para trasladar la información de la superficie al plano, ¿no? Es la primera parte. Vas a realizar a partir de acá el gráfico, la ubicación, ¿no? De esta superficie. Para luego, vamos a ver de la representación cartográfica. Esto está relacionado con la sustitución de la imagen real de la superficie terrestre por un símbolo convencional. ¿Qué quiere decir, profesora? Explíqueme esta partecita. Bueno, vamos a explicarlo de manera sencilla. Por ejemplo, si yo tengo esta superficie, mira cerritos por ahí, y en estos cerritos hay ríos, ya hay un río que cruza estos cerritos. Cerca de este río existe una ciudad importante, ¿no? Por acá una cruz, ¿qué ciudad será? ¿No? Acá, ¿no? Una ciudad importante, un río caudaloso. No, no es caudaloso, este río tiene poco caudal, el régimen irregular, etcétera. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá, jóvenes? Yo ya utilicé mi proyección cartográfica para realizar esta representación. Entonces, ¿qué hice? Bueno, utilicé un símbolo geométrico y ya voy a representar esta superficie en el plano. Entonces, la base matemática me permite dibujar. O sea, este gráfico y bueno, irreal que tú ves acá, vamos a agrandarlo, ya, acá para que vean los que no están ahí, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad chiquita, ya esta ciudad pequeña, acá lo he trasladado al plano. Entonces, ¿quién me ha permitido realizar ese traslado de información? Pues la base matemática, por eso he graficado esta superficie en el plano,
¿no? O sea, ya estoy realizando mi mapa. Hasta ahora mi representación cartográfica no está completa, porque tendría que tener los 3 principios cartográficos según Salichev. Entonces, ¿qué me falta, profesora? Te falta la representación cartográfica. Entonces, la representación cartográfica, ¿qué cosa es? Es la información que existe en esta superficie. Entonces, yo no voy a poner acá Lima, voy a escribir, no voy a escribir. Cosas puntuales nada más voy a escribir en esta superficie. Pero esta información, por ejemplo, ríos va a tener este gráfico, ¿ya? Estos cerritos van a tener estas curvas continuas, ¿no? Así, estas curvas, ¿no? Por ejemplo, la ciudad principal va a ser un centro, así un círculo que tenga un centro pintadito, oscuro, y va a reemplazar la información que yo voy a destacar de esta superficie en el plano, ¿no? Por ejemplo, ¿y dónde voy a encontrar esta información? ¿No? Todo mapa lo tiene, toda representación cartográfica lo tiene, es la información de la superficie. Acá voy a poner el puntito, acá voy a poner el gráfico del río, ¿no? Y finalmente acá pongo el puntito, acá pongo el sistema, por ejemplo, esto es la capital, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde, chicos, voy a representar esa información de esta superficie en el mapa? ¿Cómo se llama? Ustedes lo conocen, ¿no? Espero que hayan visto alguna vez un mapa, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también y vamos a ver. Muy bien, ahí, Reiko, es la leyenda. La leyenda. En esta leyenda, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a poner la información de la superficie y de esa manera tú vas a interpretar este mapa, esta representación cartográfica. Todo mapa tiene que tener información fidedigna de la superficie. Si no, no es una representación cartográfica. ¿Y cómo yo, y cómo, profesora, y qué son estos entonces? Estos símbolos. Estos símbolos es la imagen que va a sustituir a la superficie que tú quieres trasladar en el mapa, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros nos vamos acá, nos vamos a la leyenda, vamos a encontrar, fíjense, un sinfín de simbologías que va a tener pues la información de la superficie que tú estás representando. Un mirador, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí los límites, fíjense la forma de los límites, ¿no? Habla de las curvas a nivel maestra, la forma. Entonces tú cuando observas en el mapa, ves esta simbología, te está diciendo que en esta zona existe esta curva. O por ahí existe una cueva también, ¿no? Una cueva en la cual tú vas a poder observar en esta representación cartográfica. Entonces, todo mapa necesariamente, y es de manera obligatoria, necesita este segundo principio de representación cartográfica. No olvidemos, ¿ya? Los símbolos convencionales, cuando te mencionan símbolos cartográficos, símbolos convencionales, te están hablando del segundo principio de Chalichev. ¿Y cuál es este segundo principio? Representación cartográfica. Vamos a la última. El último principio habla de la generalización cartográfica. Ojo con esto, que es un principio importante, que para mí debe ser el primero. Profesora, ¿por qué? Porque cuando tú vas a representar un mapa, o sea, tú vas a representar un mapa, una carta, un plano, lo que sea, ¿ya? Tú eliges, ¿no? Tienes que seleccionar lo principal y esencial del tema, ¿no? Profesora, sí, claro, porque de eso va a depender qué tipo de escala vas a utilizar, ¿ya? Entonces, si vas a tener mucha información en tu representación, tu escala debe ser acorde a eso para que muestre tu mapa, tu carta, tenga esa información que tú deseas que se muestre, ¿no? Entonces, es necesario seleccionar lo principal y esencial del tema
para establecer, en este caso, el documento cartográfico. Profesora, más explicación. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, acá ustedes tienen una escala 1/500.000, ¿no? Es una escala en la cual se establece como una escala pequeña, en la cual, fíjense, si ustedes se fijan en este mapa que se muestra, pues solamente hay información generalizada. O sea, tú no vas a ver acá tu casa, las avenidas, ¿no? Las calles, absolutamente nada de eso. Lo único que ves son ciudades principales, no más. Entonces, ese es mi tema de información. Yo quiero que un mapa muestre algo general. Si quiero que muestre algo general, entonces utilizo una escala pequeña. Entonces, va a haber mayor generalización, mayor síntesis de información, ¿ya? Pero si yo quiero, a diferencia acá, esta la de la derecha, fíjense acá, el río, ¿ya? Pasa el río, acá están las calles, ¿no? En este caso, las avenidas que se muestran. Fíjense, esta escala es 1/10.000. Esto es una escala grande. Entonces, como yo quiero mostrar muchos detalles de información, quiero que sea más específico mi representación cartográfica, entonces voy a utilizar una escala grande, ¿no? Y fíjense, acá ya voy a tener que esto ya va a ser más detallado, va a haber menor generalización. Este es más general, fíjense ustedes. En cambio, el del medio es una escala 1/100.000 que está destinada para las cartas, o sea, las zonas o superficies medianas, ¿no? Las cartas, por ejemplo, utilizan 1/100.000, ¿ya? Entonces, es importante establecer el tema, partir de lo principal y esencial para destacar lo que es este principio de generalización cartográfica. Profesor, entonces, resumen, cuando te hablen de la base matemática, no te olvides esto, proyección cartográfica. Y todo lo que involucra con esto, ¿ya? Todo lo que es la proyección cartográfica, lo que involucra la elección, la representación cartográfica, ¿no? La información de la superficie, ¿a través de qué? Esto, ¿no? La imagen real de la superficie por símbolos convencionales. Y lo último, la generalización significa establecer la selección y en este caso el tema esencial del documento que ustedes van a representar, ¿ya? Estos son los 3 principios básicos que establece según Salichev. Por eso, chicos, acá un resumen, miren, ¿ya? A ver, pensamos al revés cuando hablemos de escala. Eso uso la parte inversa, ¿no? O sea, totalmente contraria para poder recordar un poco. Por ejemplo, mapas a pequeña escala. ¿Ya? Uno puede decir, ah, profesora, los mapas a pequeña escala representan superficies pequeñitas, profesora. No, piensa al revés. Entonces, los mapas a pequeña escala muestran generalidades, son más generales, ¿ya? Son conocidos como los mapas síntesis también. Por ejemplo, los países, los continentes están en su mayoría hechos a pequeña escala. Ahora, los mapas a gran escala. Uno dice, profesora, va a representar superficies grandes, grandes. No, es al contrario. Superficies pequeñas, ¿ya? Y este tipo de mapas muestran muchos detalles de información. Por ejemplo, los planos están acá, ¿no? Condominios, viviendas, por ejemplo, ¿no? O zonas de distritos también que tienen una escala mayor. Y no olvides que un mapa a gran escala muestra detalles de información, ¿no? Y representa superficies pequeñas, ¿ya? Superficies pequeñas. En cambio, los mapas a mediana escala, por ejemplo, representan superficies medianas. Lo mismo, esta es la única excepción, ¿no? Equitativo. Mapas mediana escala, superficies medianas, ¿no? Ahí están las provincias, por ejemplo, ¿no? Y ahí están las cartas topográficas, por ejemplo, que representan este tipo de información. ¿Listo, chicos? ¿Ya?
Entonces, con esta información que te acabo de dar, rapidito me vas a decir, ¿el mapa de África está hecho a pequeña, mediana o gran escala? ¿Tú qué me dices? A ver, ¿ya? El continente africano, el primer mapa, a ver, dime. Mauri me dice pequeña profesora, Reiko me dice pequeña, Juan me dice pequeña, ¿no hay nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Uy, muy bien, pequeña escala, acá está el otro. Mapa político del Perú, ¿está hecho pequeña o gran escala? A ver, el mapa político del Perú, ¿está hecho pequeña, mediana o gran escala? ¿Ustedes qué dicen? Pequeña. Pequeña, muy bien, por ahí escuché una voz sutil. Me dice pequeña, profesora, pequeña, pequeña, pequeña. Siguen con la pequeña. Muy bien, vamos a ver. Ya, este mapa, el departamento de la provincia de Yauyos. Mira, 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 está hecho pequeña, mediana o gran escala. ¿Tú qué dices? Ajá. No, hay ciertas líneas también hay que se Mediana muestran. escala. Ah, mediana, dicen por ahí. Y este del distrito de la Alianza 2017. A ver, mira, ¿esto qué será? ¿Pequeña, mediana o gran escala? A ver, ¿esto qué será? Muy bien, mediana, me dicen ahí algunos de lo que acaba de pasar. Espero. Pero lo que están observando, ¿esto será pequeña, mediana o gran escala? Mm, gran. Rodrigo, muy bien, gran escala. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro esta parte. Esta a veces viene como pregunta de examen de una forma tan sencilla que a veces nos confundimos y la idea no es confundirse, ¿ya? Entonces, miren, la primera parte está hablando de estos dos mapas, el continente africano, el país, acá tenemos el Perú. Si tú te das cuenta, lo único que muestran son generalidades de espacios tan grandes y están mostrando generalidades, ¿no? Entonces, esto es un mapa a pequeña, pequeña escala y además son superficies grandes también, ¿no? El tercero vendría a ser a escala mediana, ¿no? Porque estamos hablando de una provincia, por ejemplo. Y el último vendría a escala grande, porque ya, pues a simple vista se ve que hay muchos detalles de información, ¿no? Distritos, condominios, sistemas de viviendas en una zona, etcétera. Esto va con muchos detalles de información y esto es a gran escala. Entonces, si retrocedemos, fíjate que cada uno de estos mapas han tenido, ¿qué cosa? Han tenido a seleccionar lo principal y esencial del tema. Cada uno muestra sus símbolos convencionales también y a la vez han sido representados a través de una base matemática, ¿ya? Entonces, para que quede claro. Y tenemos también algo que es, bueno, parte de la tecnología en las representaciones de los mapas, está el sistema de información geográfica. Hablamos del famoso SIG, ¿ya? Y miren, para nosotros este es el más completo que hay hasta la fecha. Eso es uno de los sistemas más completos que se tiene hasta la fecha y el más utilizado. Tenemos ahí, por ejemplo, venimos con más que, ¿cómo se dice? Ayudan a generar la conformación de esta información, también la percepción remota y las fotografías aéreas, ¿ya? Pero este es el más completo, es el famoso SIG. ¿Qué significa SIG? Información geográfica. Entonces, estamos hablando de software, hardware, y cada uno de estos elementos, o sea, este sistema integral sirve para capturar, almacenar, manipular, desplegar información, ¿no? Em, con el fin de generar la planificación de lo que es la superficie, ¿no? Finalmente. Es como que se tuvieran programas para yo, por ejemplo, de la zona de Lima. Ya he hecho teledetección, fotografías aéreas, he recabado información de toda la superficie de Lima. Y, por ejemplo, el sistema de información geográfica te permite recabar información. Solo quiero de Lima su sistema boscoso, o sea, su zona de flora y el sistema de este sistema, el CIF, te arroja exclusivamente ese tipo de información que tú requieres y eso te va a servir a ti para tú generar una representación cartográfica, ¿no? Entonces, son datos que se recaban en general de la superficie,
¿no? El recurso humano es el que traslada, manipula, analiza, almacena estos datos para finalmente a través de estos sistemas de hardware, software, se establece una información adecuada de la superficie. Ahora, y esto hoy en día tenemos el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Que pues es el encargado de estas representaciones cartográficas a nivel general, ¿no? El IGN, por ejemplo. La percepción remota, profesora, ¿a qué lo atribuyo? Bueno, es adquisición de imágenes, ¿ya? De la superficie terrestre a través de sensores y estos a través de la teledetección. En otras palabras, resumida, estamos hablando de, en este caso, de uso de satélites, ¿ya? El uso de satélites. Y las fotografías aéreas, hablamos de la representación del terreno. Esto es de forma real y precisa y en el momento, ¿no? O sea, sobre todo en el momento determinado que se solicite. Bueno, antes se hablaba de aviones, ahora incluso hay drones, ¿no? Para generar esa captura de la superficie. Más que nada, esto es en tiempo real, porque imagínense que acontezca una situación de un desastre natural. Entonces, esto nos permite establecer y conocer en tiempo real, porque un dron, una fotografía aérea también, permite conocer la superficie en tiempo real, qué es lo que ha acontecido, ¿no? El antes y el después, qué pasó en esta superficie y de acuerdo a eso también generar una información en el plano, ¿no? Cómo ha quedado esta superficie, qué cosa ha dañado, qué se ha modificado, etcétera. Esto es para manejarlo en tiempo real sobre todo. Muy bien, chicos, ¿cuáles son las representaciones cartográficas que vamos a ver? Acabamos de ver el antecedente. Vamos a ver dos, ¿ya? Tres, mapa, cartas topográficas y el plano. Vamos a ver estas tres representaciones cartográficas. La primera, en este caso, vamos a mencionar a lo que es el mapa, ¿ya? ¿Qué es un mapa? Es una representación reducida, generalizada, no te olvides, ¿no? Matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre el plano. Ahora, ¿para qué nos sirve el mapa? Chicos, es importante que un mapa tenga la información adecuada de la superficie. Imagínate que tú tengas un mapa y donde te dice que en esa zona donde tú vas a visitar hay un lago. Tú vas y no está el lago. Entonces ese mapa no sirve porque no te está dando la real información de la superficie, ¿no? Así como tú quieres saber y conocer qué existe en esa superficie a través de esta representación cartográfica que vendría a ser el mapa, entonces tiene que ser lo más establecido, adecuado, de acuerdo al tema que está representando. O sea, nos tiene que dar una información fidedigna, real de la superficie, ¿ya? Entonces, en un mapa se interpreta la distribución, el estado, los vínculos de distintos fenómenos naturales, socioeconómicos o seleccionados. Quiere decir que tú en un mapa puedes representar aspectos naturales o aspectos sociales, porque también tenemos el mapa demográfico, ¿no? No necesariamente asociado pues a un espacio, a un elemento natural, demográfico a las sociedades, a la población, ¿no? Entonces también podemos representar estos elementos sociales, ¿ya? Hay dos tipos de mapa. Está el mapa topo. ¿Qué significa topo, chicos? Topo. Alguien que me diga qué significa topo. Topográfico. ¿A qué se refiere con topo? ¿Ya? Topo está asociado a, entonces mira, si tú ves el mapa, tierra, terreno, muy bien, ¿no? El terreno sobre todo. Entonces, los mapas topográficos también son conocidos como mapas base, ¿ya? ¿Por qué, profesora, como mapas base? Porque si tú te das cuenta, en un mapa topográfico estamos viendo la representación de la superficie, ¿ya? Y, y fíjense que muestra su aspecto de la superficie, el terreno como tal, como está, ¿no? Entonces, como lo representa así, y pueden añadirse otro tipo de información, en el caso del Perú, el mapa topográfico del Perú, por ejemplo. Uno de los elementos que no lo vemos a simple vista porque atraviesa todo el territorio nacional es la cordillera de los Andes, ¿no?
Entonces, ahí muestra cómo es nuestro territorio. No está cubierto todo de verde, de verde, de verde que asocia a la vegetación. No, ahí tenemos la cordillera que nos atraviesa. Esto es nuestro terreno, ¿no? Nuestra topografía. Y también se añade una información adicional que vendría a ser el sistema fluvial, por ejemplo, ¿no? Entonces, son los básicos porque a partir de acá se elaboran los temáticos, los mapas temáticos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este mapa topográfico, la leyenda está asociada a los colores y los colores más que nada van a establecer, pues, la medida que tú vas a ver en metros de altura que tiene esta superficie que se está representando, ¿no? Entonces ahí puede haber superficie, puede haber, en este caso, en algunos casos, poner ciudades importantes, que serían la parte humana, ¿no? Las redes viales en algunos casos, ¿no? O sistemas hídricos también, ¿no? Entonces son los mapas básicos, pero prácticamente, ¿cómo los identifico, profesora? Muestran la representación total o parcial del terreno que se va a representar, ¿ya? Con poca información, eso sí, ¿no? Por eso habla de base y asociado a la parte, en este caso, pues hídrica, ¿no? A la parte humana, ¿no? Algunos centros poblados que podamos distinguir. En cambio, los temáticos son mapas aplicativos. Mira su nombre, temáticos, o sea, representan un tema de información. Ya estamos hablando, hay un tema de información específica. Es por eso que se aplica, por eso dice que aplicamos ahí, ¿no? Utilizamos específicamente para un tema. Mapa político del Perú es un mapa temático de la distribución y división, nuestra división política en nuestro país, cómo nos dividimos en departamentos, en regiones, por ejemplo. Entonces, de esa manera establecemos un tema de información. No hay más, no hay más, ¿ya? No hay más. O sea, lo único que ves es división, ¿no? División política de este país, o sea, el Perú. ¿No? Entonces, ahora, y esto está asociado a fenómenos particulares, o sea, puede ser en este caso el mapa político o fenómenos, en este caso, sociales, naturales también, ¿no? Profesora, en un mapa temático pueden haber dos temas de información. En algunos casos, si es que se asocian, sí puede haber dos temas de información, pero lo ideal es que un mapa no sature mucha información, no haya mucha saturación de información, ¿ya? Por ejemplo, tienes el mapa geológico, ¿ya? Tienes el mapa geológico, tienes el mapa, en este caso, orográfico, ¿ya? Tienes el mapa, en este caso, tenemos hidrográfico, ¿no? Cada uno con un tema específico, sobre todo de información, ¿ya? Información. Ahora, vamos rapidito, ¿ya? En este caso, vamos a ver acá principales elementos del mapa. Ejemplo, ya tenemos acá los símbolos convencionales, que los vamos a ubicar en la leyenda, ya son la información que se muestra con respecto al mapa que se está representando. Tienes también la proyección cartográfica, que es uno de los elementos más importantes para yo poder graficar, o sea, para tú poder graficar todo lo que observas en este mapa, necesitas de un tipo de proyección cartográfica, ¿ya? Y la escala cartográfica, bueno, es la que va a generar la reducción del espacio grande a representar en el plano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales elementos del mapa? Bueno, hay otros elementos, ¿no? Hay unos mencionan, por ejemplo, la rosa de los vientos, el sistema de orientación, que tiene un mapa, pero en el caso de nosotros solamente vamos a poner tres, ¿ya? Símbolos convencionales, proyección cartográfica y escala cartográfica. Vamos a la proyección cartográfica. Fíjense, según su origen, vamos a mencionar a tres: cilíndrica, cónica y azimutal. Miren, la representación de la superficie, ya dice ahí, la representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana, ¿no? Sin que haya deformaciones, es geométricamente imposible. La cartografía, o sea, este problema, como lo resuelve la cartografía, mediante proyecciones, ¿ya?
Porque en algún momento, imagínense, chicos, que a ustedes les pregunten, invirtiendo el contenido, la información que se les brinda comúnmente, yo te pregunte en un examen y te diga, ¿por qué en la Tierra, para representar, o sea, para nosotros representar mapas, cartas y planos, utilizamos varias proyecciones y por qué no utilizamos una sola proyección cartográfica? Imagínense esa pregunta, ¿ya? ¿Por qué para generar nuestras representaciones cartográficas utilizamos varios tipos de proyecciones cartográficas y no utilizamos una sola? ¿No? Jacqueline, muy bien, dice por ahí, profesora, para evitar las deformaciones, profesora. ¿Y por qué hay deformaciones? A ver, ¿por qué tenemos deformaciones? ¿A qué se deben las deformaciones? ¿No? Entonces, profesora, esas deformaciones se dan o se agranda mucho la superficie o se achica mucho la superficie, profesora. Es verdad. Y esto se atribuye justamente, ¿ya? Muy bien, la Tierra es geoide, profesora. Muy bien. Está asociado, ¿ya? A que nuestra superficie no es así, pues, no es plana. ¿Qué tiene nuestra superficie? Curvatura. Entonces, ¿es difícil llevar esta curvatura a un plano? Lo dice la teoría. Geométricamente imposible. Es verdad. Es como que yo te dijera, yo te digo a ti, a ver, una fruta que se parezca a la esferidad de la Tierra. Una fruta que se parezca a la esferidad. No me vayas a decir la sandía, por favor. Un salón una vez me dicen la sandía. No. La naranja, vamos. ¿Ya? La mandarina, claro, achatada, ¿no? Por ahí, ¿no? Los polos, ensanchada en el Ecuador. Vamos a poner la naranja o la mandarina también por ahí, ¿ya? ¿Qué sucede? Pela la cáscara de la naranja de polo a polo, ¿no? Imagínate que la naranja es la tierra y pelas la cáscara de naranja de polo a polo, sin romper la cáscara. Así como hacen los que hacen jugo, ¿no? Una cosa así. Ya, ¿qué va a pasar? Cuando tú sacas esa cáscara de la naranja, la has pelado, esa cáscara que has sacado va a simular ser la superficie terrestre. Entonces, te vas a dar cuenta y te van a decir, a ver, esa cáscara que acabas de pelar, trasládala a un plano, pégala a una hoja de A4. Entonces, para ti se te complica la cosa. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que esa cáscara tiene curvatura. Entonces va a llegar un momento que la curvatura vas a aplanarla, ¿no? Ahí la aplanas, ¡pum! La aplastas. Profesor, a mí me han dicho que sea plana, la aplastas, listo, la pegas. Pero ¿qué sucede? Va a haber un momento, ¿no? Que esa cáscara se va a romper. Se va a romper y se va a abrir. Ahora, lo mismo que tú estás haciendo con esa cáscara, que es un ejemplo nada más, imagínense, lo hacen los cartógrafos. Cuando trasladan la superficie hacia el plano, van a ver que en algunas zonas donde ellos presentar se abre mucho, o sea, se deforma mucho, ¿ya? Esa superficie o se junta mucho o se achica mucho. Entonces, eso va a ser, y eso se conoce con una deformación. Cuando mucho se agranda, por ejemplo, esa cáscara que se ha sido aplanada y has querido ponerla en el papel, ¿no? Se abrió, se rompió la cáscara, profesora, muy bien, eso es una deformación, ¿ya? La idea va a haber, eso quiere decir que siempre van a haber deformaciones, siempre. Entonces, la idea es que si nosotros utilizamos diferentes proyecciones cartográficas de acuerdo a la posición, a la superficie que tú vas a representar de acuerdo a dónde se ubica en la Tierra, ubiques una proyección, utilices una proyección cartográfica, la idea es que tú tengas, cuando representes esa superficie, la menor deformación posible, o sea, que no sea muy grande, muy amplia o muy chica tampoco. ¿Ya? Entonces, es por eso que se utiliza, sobre todo, diferentes tipos de proyecciones, ¿ya? Y cada una, ¿qué busca? ¿Cuál es su fin?
que exista la menor deformación de la superficie. ¿Ya? Eso es lo que se busca. ¿Por qué? Por la curvatura que tiene la superficie, chicos. ¿Ya? Por esa curvatura. Muy bien, aquellos que me respondieron. Entonces, la primera es la proyección cilíndrica, está creada por Gerard, en este caso de Mercator. ¿Ya? Esto se obtiene al proyectar esta es la esferida de la Tierra, ¿no? La esferida de la Tierra es envuelta por un cilindro convexo y finalmente este cilindro tiene más contacto y es tangente a la zona del ecuador, ¿no? Y es ahí cuando tú abres el cilindro, porque una vez que envuelves a la esferida de la Tierra, a este cilindro se le proyecta, pues, ¿no? ¿Qué cosas son las proyecciones? Las proyecciones son estas líneas que nosotros conocemos, meridianos y paralelos, se proyectan a este elemento geométrico. En este caso, al cilindro que va a envolver a toda la Tierra, finalmente se proyecta paralelos y ¿ya? Una vez que se proyecta este elemento geométrico, se abre, se vuelve un plano. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de proyección cilíndrica? Esta es la cilíndrica normal, ¿no? Entonces, me va a servir para representar con menor deformación superficies que están más cerca del ecuador. La referencia es de 0 a 30. ¿No? Entonces, de esa manera voy a tener menor deformación, superficies que están más cerca entre el ecuador, entre 0 y 30. O sea, me conviene representar superficies ubicados en esta zona. ¿Ya? Ahora, fíjate por qué nosotros decimos que hay mayor o menor deformación. Menor deformación va a haber cuando estás cerca del ecuador, esta línea, en este caso, imaginaria. ¿No? Ahora, ¿qué sucede cuando te alejas del ecuador? La deformación, en este caso, va a ser mayor, ¿ya? Va a ser mayor. Por eso que parece que ahí la isla de Groenlandia, por ejemplo, parece, ¿no? Igual tamaño de Sudamérica. Entonces hay mayor deformación. Hay mayor deformación. En este tipo de proyección, ¿ya? Fíjense, los meridianos tienen la misma distancia. Cuando se trazan los meridianos, estas líneas, ¿no? Tienen la misma distancia, a diferencia de los paralelos, ¿no? Que son estas líneas imaginarias, que conforme se alejan del ecuador, la distancia va a ser mayor. Se alejan una de otra con mayor distancia. ¿Eso qué significa? Que cuando más alejado del ecuador, la deformación va a ser mayor, ¿ya? Entonces, existe, esto lo he puesto con rojito, chicos, existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. Tú no puedes utilizar este tipo de proyección para representar, pues, la Antártida, pues, ¿no? Porque acá vas a generar que tu representación a la Antártida con una proyección cilíndrica va a tener la mayor deformación, ¿no? Entonces, y no es posible representar latitudes por encima de los 80 grados, donde la deformación ya es mucho, mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor. Díganme qué países podrían ser representados con este tipo de proyección, chicos. A ver, ¿qué países podrían ser representados y tener la menor deformación con este tipo de proyección cartográfica? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, a ver, qué países tendrían la menor deformación con este tipo de proyección? Ecuador, claro, muy bien, ¿ya? Sobre todo los países sudamericanos que conocemos, profesora, muy bien. Otro, pues, Colombia, Perú, ¿no? Por ejemplo, están dentro. Brasil, claro que sí, ¿ya? Muy bien. Profesora, esto es otro. Mira, este es universal, este es cilíndrica, pero la única diferencia que este es transversal. Si retrocedemos la diapositiva, vas a ver esto. Miren, acá el cilindro ya es vertical, envuelve a la Tierra de manera vertical y tangente a la línea ecuatorial. Este es el normal, la proyección cilíndrica normal. Pero acá no. Acá, fíjense, acá la envoltura, acá vamos a ver la envoltura de este cilindro, ya no es, ¿no? Acá como el anterior, sino este es transverso. O sea, el cilindro está transverso. ¿No? Y los meridianos son los que rozan con este cilindro. Este es conocido, este tipo de proyección que es también cilíndrica, se conoce como UTM, Universal Transversal de Mercator, ¿ya? Cuando el cilindro es tangente al globo
a lo largo de un par de meridianos opuestos. Ahora, cuando tú haces este tipo de proyección transversal y cuando proyectas paralelos, meridianos, ¿no? Hacia este cilindro transverso, te sale esta, en este caso, pues, esta proyección en el plano. El trazo, este UTM va a dividir el mundo en 60 usos exactos, ¿ya? Parece una cuadrícula cuando tú lo ves, ¿no? En los cuales la distancia y amplitud de cada uno es de 6 grados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Perú, donde nos ubicamos según UTM, en los usos 17, 18 y 19, ¿ya? Cuyos meridianos centrales están en 81 grados en el caso de Piura, 75 grados, 69 grados, el caso de Madre de Dios, respectivamente. Quiero que se den cuenta, miren, por ejemplo, esta proyección cilíndrica de UTM, el IGE, en este caso el IGN, Instituto Geográfico Nacional, utiliza este tipo de proyección para la representación de la Carta Nacional. Y la Carta Nacional está hecha a 1/100.000. Entonces, este tipo de proyección, ¿no? Te permite, si tú observas acá el mapita, hay como cuadrículas, ¿ya? Como cuadrículas. Ha dividido al Perú en cuadrículas, ¿no? Esos son espacios medianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, se utiliza para representar la Carta Nacional del Perú. Entonces, una representación, una proyección que te representar superficies en esta índole, ¿no? Por eso estas cuadrículas que se muestran también, ¿ya? Entonces, cuando te dicen meridianos centrales, 81 grados en Piura, está en el extremo, en la zona de Piura, está en la zona de Madre de Dios, el caso del 75, 69 respectivamente, y la zona central entre lo que es la zona de Huancayo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, forman parte de este tipo de proyección, así es. La cónica, jóvenes, exactamente para qué va a ser. La proyección cónica está establecida exclusivamente para zonas de latitudes medias. No te olvides, 30 y 60. A ver, si estás atento, dime, la proyección cilíndrica de cuánto era el máximo. A ver, para representar qué zonas, en qué latitudes. ¿Te acuerdas? La cilíndrica, acabamos de pasarlo. Cilíndrica normal, ¿era para qué zonas? A ver. Entre 30 y 60, no, era entre qué latitudes. Entre 0 y, a ver, entre 0 y, 0 y 30. muy bien, 0 y 30, perfecto, no te olvides, ¿ah? Profesor, entonces yo tengo que tomar como referencia que las latitudes bajas, ¿qué significa latitudes bajas? Latitudes bajas son aquellas zonas o espacios donde están cerca del Ecuador, pero específicamente de 0 a 30, ¿no? Vamos a poner esa referencia, por ejemplo, ¿no? De 0 a 30. Muy bien, Rodrigo también me escribe por ahí, ¿ya? En cambio, las zonas de latitudes medias va de 30 a 60. Si tú te das cuenta, este cono está envolviendo a la Tierra, un cono con vértice, ¿ya? Pues que la punta coincide incluso con el eje de rotación, no envuelve a la esferidad de toda la Tierra, solamente a parte de ella, ¿no? Es por eso que habla de zonas de latitudes medias, o sea, representa parte de las superficies nada más, ¿ya? Entonces, específicamente estamos hablando de zonas de latitudes medias, ¿no? Ahí los meridianos se van como rectas que se van hacia los polos, ¿no? Ahí está el polo, estas rectas que se van hacia, estos son los meridianos que se van hacia los polos, y los paralelos en forma equidistante, ¿no? Como semicírculos, ¿no? Sobre todo acá. Ya los Profesora, rectos. claro, miren acá, los rectos son los meridianos, en cambio los paralelos son como semicírculos, pero equidistantes unos con otros. ¿Qué quiere decir equidistantes? Que mantienen la misma distancia, ¿ya? Ahora, chicos, ¿qué países, por ejemplo, podríamos representar con este tipo de proyección cónica? ¿Qué países? A ver, alguien que me escriba, ¿qué países podrían ser representados con una proyección cónica? Vamos, vamos. ¿Qué dices tú? A ver, ¿qué países podrían ser? Miren que están entre 30 y 60. ¿Nadie? Por ahí, Groenlandia.
Ya, a ver, otro, Groenlandia. Ya, está dentro de Europa. Muy bien, parte, perfecto, muy bien, Farid. Rodrigo, claro, entre 30 y 60. Si no pasan los 60 y están dentro de la proyección cónica. Países europeos, está México, está Estados Unidos, está Chile, está Argentina, por ejemplo, dentro de un ejemplo si queremos poner a una proyección cónica. Canadá, claro que sí también. ¿Ya? Parte de Canadá, ojo, que hay una parte también de latitud alta ahí, ojo. Ahora, proyección azimutal polar, ¿ya? Miren, acá ya no se está utilizando un cilindro, no se está utilizando un cono, acá se está utilizando un plano. Miren este plano, ¿ya? Que se proyecta hacia la Tierra. Y en este plano tú vas a proyectar paralelos y meridianos, ¿ya? Entonces, esto se conoce específicamente cuando la proyección, este tipo de proyección representa superficies altas, ¿ya? Superficies altas que van entre, ya estamos hablando, hasta los de 60 a 90 grados, ¿ya? Entonces, fíjense, y quiero que tengan en cuenta algo, chicos, miren esto. Esto, imagínense que les venga en una pregunta de examen, solo este gráfico que ustedes ven acá. ¿Ya? Solo este gráfico que ustedes ven acá, imagínense que venga en una pregunta de examen y a partir de este gráfico te generen deducir si esto es verdadero y falso. Lo primero que tú tienes que hacer cuando te viene un gráfico así, tú tienes que distinguir qué gráfico es, ¿no? Profesora, por lo que veo es que el centro, hay líneas rectas, hay círculos concéntricos completos, así es. Estamos hablando de una proyección azimutal, azimutal, ¿ya? Azimutal. Miren, el centro, ¿quién es? El polo. Las rectas que salen del polo, ¿quiénes son? Los meridianos, son estas rectas. Y los círculos concéntricos, ¿quiénes son? Son los paralelos, ¿ya? Entonces, este tipo de proyección azimutal sirve para representar zonas de alta latitud. Por ejemplo, ahí vendría a ser parte de Alaska, podrían ser las zonas, en este caso, por ejemplo, de la Siberia, las costas de la Siberia, tenemos ahí la zona de la Antártida, por ejemplo, tendrán menor deformación en su representación. ¿Ah? Entonces, no olvidemos zonas de latitudes altas. Muy bien, chicos, esto vendrían a ser las proyecciones cartográficas. Vamos al siguiente elemento que son los símbolos convencionales que no son otra cosa que el lenguaje visual de un mapa. Y eso lo ubicamos en la famosa leyenda, ¿no? Entonces nos muestra la información de la superficie. Jóvenes, escríbeme ahí, si yo te hablo de símbolos cartográficos, ¿qué principio es el que se está mencionando acá? ¿Qué principio cartográfico? A ver, ¿qué principio cartográfico se está mencionando acá? Base matemática, representación cartográfica o generalización cartográfica. A ver, ¿a qué lo asocias símbolos cartográficos? Que esto viene en la leyenda, ¿ya? Y de esa manera es parte y se explica y se entiende como uno de los principios cartográficos. A ver, ¿qué me dicen? Está diciendo Angelo, Reiko, me dice profesora, es una representación cartográfica. Muy bien. Repre, dice ahí Jacqueline. ¿No? Representación cartográfica. Vamos al trauma psicológico de todo mundo. Chicos, no nos traumemos porque esto es sencillo. ¿Ya? ¿Qué es la escala? Es la razón o equivalencia entre las dimensiones del mapa, la carta o el plano y la superficie terrestre que representa. ¿Y la razón o equivalencia? Profesora, cuando me dicen razón o equivalencia es igual, profesora. Así es. La escala es esto, 1 sobre X, razón equivalencia, igual, ¿a qué? A las dimensiones del mapa. ¿Qué cosa? La distancia en el mapa y la distancia en el terreno. Entonces acá, distancia en el mapa y distancia en el terreno. Y mira que se forma una fórmula ¿con qué? Con la definición.
¿no? Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. La elección depende principalmente del propósito del documento cartográfico. Puede ser una escala gráfica o una escala numérica. Miren, cuando hablamos de escala cartográfica, estas escalas nos permiten reducir un espacio grande a un espacio menor, pequeño, de acuerdo al propósito que nosotros queremos tener en un mapa. Si queremos tener mucha información, queremos tener poca información o más general, ¿no? Entonces ahí nosotros distinguimos, hemos visto, ¿no? Mapas a pequeña escala, mapas a gran escala, por ejemplo. Entonces va a depender mucho del tema que ustedes quieren representar, ¿ya? Por ejemplo, una escala numérica, que es, también se conoce como razón de escala o razón aritmética, y se establece a través de esta expresión numérica. 1, 2 puntos sobre 5, 5 qué, 5 millones o en fracción también, ¿no? 1 sobre 5 millones, ¿no? De esa manera se interpreta una escala numérica. Ahora, las escalas numéricas o las escalas más utilizadas en la cartografía, y esto lo tienen que memorizar, chicos, esto sí lo tienen que saber, así como saben cómo se llaman ustedes, igualito, ¿ya? Cuando te hablen de la Carta Nacional, en tu cabecita debe estar 1 sobre 100.000. Cuando te hablan del mapa oficial del Perú, en tu cabecita debe estar 1 sobre 1.000.000, ¿ya? Y de esa manera tú vas a recabar, por ejemplo, a ti te dicen, ¿no? En una carta nacional, en la Carta Nacional del Perú, se muestra que la distancia en el mapa es de 5 o de 1 centímetro. Hay la distancia real de la ciudad A a la ciudad B. Imagínense ese problema, ¿no? Y uno dice, a ver, el micro, por favor, alguien tiene prendido el micro, cuidado. No se comercializa con A ver, por favor, el micro, alguien está prendido su micro, por favor, que se filtra un poquito. Gracias. A ver, y cuando te muestra, cuando un problema te viene y te dice, pues la Carta Nacional, obvio que ya tú debes tener como referencia que en ese problema de escala tú tienes que tener, pues, a generar este dato, ¿no? Que la escala a mención es de 1 a 100.000. Y de la misma manera, cuando te dicen el mapa oficial del Perú, ¿ya? Entonces te dicen acá que el dato oficial es de 1 a 1.000.000, ¿ya? Y de esa manera. Ahora, miren, chicos, vamos acá. Vamos a explicar lo que es la escala numérica. ¿Qué significa? Eso lo quiero que lo tengan presente. 1 sobre 1.000, 1 sobre 1.000.000. A o B, dime cuál de estas escalas es pequeña. A ver, tú escribe A o B nada más. ¿Cuál de estas dos escalas es pequeña? La B. A o B. La B. Por ahí escuché la B. Nadie me escribe en el chat. A ver, la B. Ya, voy a esperar que escriban. A ver, 5 segundos. La B, la A, la A. A ver, no hay A, pues ahí la B, la B. Todos me escriben la B. Correcto, correcto. ¿Ya? Profesora, ¿por qué? Si es pequeña, esto es más chiquita, profesora, 1 sobre 1.000. Si es una fracción, estamos acá ubicando a lo que sería el denominador, ¿no? Cuando tú tengas en el denominador más dígitos, y te dije, cuando hables de escala, piensa al revés. Más dígitos, más pequeña la escala, ¿ya? Más pequeña. Cuando menos dígitos, en este caso, más grande la escala, ¿ya? ¿Cómo se interpreta esta escala? Uno, ¿qué significa la distancia en el mapa? Una unidad en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? 1.000 unidades. Y de otra manera, 1 centímetro, porque parte de 1 la escala, 1 centímetro en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? Equivale 1.000.000 de centímetros. Pero chicos, ustedes nos dicen, profesora, voy a caminar 1.000.000 de centímetros. Ustedes no dicen eso. Voy a caminar 1.000 metros, profesora, 10.000 metros, etcétera, ¿no? Entonces acá viene, cuando vienen problemas de escala, por ejemplo, cuando te hablan de centímetros, tú tienes que cambiar estos centímetros ya sea a metros o a
a kilómetros, ¿no? De acuerdo a lo que te pide, en este caso, pues un problema de escala, ¿ya? Entonces, se da de esa manera la interpretación, o sea, 1 centímetro en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? De esa manera, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esta partecita, descartar acá, a ver, vamos a otra vez acá. ¿Qué significa? Nos vamos a la anterior. Entonces, esto es con respecto a una escala numérica, pero también tenemos la llamada escala gráfica o lineal, ¿no? Las lineales son las que vienen en líneas, nada más así, partidas en segmentos de líneas. En cambio, esta es la gráfica porque tiene segmentitos graficados, como ustedes los pueden observar. ¿Ya? Esta es la escala que más se utiliza en la cartografía porque así tú agrandes o reduzcas un mapa, no tiende a deformarse, ¿no? Es una de las más exactas que se utiliza. Y en el caso de la escala, sobre todo gráfica, fíjense, se tiene dos partes, el llamado talón, ¿ya? Y el llamado cuerpo de la escala. ¿De dónde a dónde es que comprende el talón? Del 0, ¿ya? Del 0 hacia la izquierda vas a encontrar lo que es el talón, donde encuentras la información detallada en la superficie. Y el cuerpo va de 0 hacia la derecha, donde vas a encontrar el valor final, que es el total de la superficie que estás representando. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que toda la superficie que estás viendo en el plano, ¿cuánto equivale? 30 kilómetros. O sea, todo vale, todo está representado en 30 kilómetros. ¿Listo? Y esta escala gráfica, a partir del 0 se segmenta, ¿no? Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3. Ahí es una barritas segmentadas. Chicos, volvamos. Miren, ¿ya? Acabamos de explicar lo que vendría a ser una escala, sobre todo numérica. Pero cuando te viene en una pregunta de examen, no te va a venir así, un gráfico así. Miren, ¿cómo es este gráfico? Este gráfico completo lo encuentras en un mapa, ¿no? 10 kilómetros a la izquierda, en el talón, el cuerpo segmentado con toda la información. Pero cuando te venga una pregunta de examen, te va a venir así como lo ves acá, esto de acá. Así te va a venir. Profesora, pero no hay mucha información. Justamente la información la tienes que sacar tú, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, siempre te va a venir un valor final. ¿Qué significa 30 kilómetros? Que es la distancia de toda la superficie a representar, es 30 kilómetros. Todos estos 30 kilómetros. Eso es lo que te está dando como información. Ahora, el talón está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, ¿no? Como acá no hay ninguna información, tú tienes que hallar esta información en el talón. Los mapas lo tienen directamente, ¿no? ¿No? Y puedes sacar esa información así directa, pero acá no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que te van a pedir a ti, te van a decir, ¿cuánto equivale esta escala gráfica en la distancia, en la distancia real en el terreno? O sea, ¿cuánto es la equivalencia? ¿Cómo la interpretas? ¿No? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Del 0, siempre tengas esta información de esta escala gráfica, del 0 partes, ¿ya? Y cuentas cuántos segmentos hay. 1, 2 y 3. Pueden haber 4, 5, etcétera. Así estén pintados, igual todos. 1, 2 y 3, ¿no? Y finalmente el valor es de 30 kilómetros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Divides 30 kilómetros entre 3. ¿Cuál es la respuesta? 10 kilómetros. 10 kilómetros. ¿Ya? 10 kilómetros. ¿El siguiente cuánto vale? 20 kilómetros. ¿No? 20 kilómetros. Y finalmente, 30 kilómetros. Profesor, entonces, para qué hago esto? Para decir lo siguiente. ¿Cuál es tu referencia? Siempre va a ser el primer segmento. Entonces, ¿qué significa? 1 centímetro en el mapa, porque acabas de hallar 10 kilómetros, ¿cuánto equivale en la realidad? 10 kilómetros. O sea, tú vas a medir 1 centímetro en el mapa y vas a caminar 10 kilómetros. Que esta misma información la vas a encontrar en el talón cuando tú veas el mapa. 10 kilómetros también la vas a poner acá, ¿no? Uy, se me fue la M, ¿ya? Entonces, así interpretas esta escala numérica. Siempre tienes que hallar el primer segmento.
¿Listo? Muy bien, ¿ya? Ahora, pero también te dicen que esta información que tú has sacado tienes que convertirla a una escala acá, numérica. Entonces, ¿cómo lo haces? Vamos acá. Entonces tenemos que tener este dato. Mira, porque ¿ya? Esto de acá, no olvidemos que la escala siempre está en centímetros. No puede quedar con un valor de kilómetros una escala. Entonces tienes que convertir estos kilómetros en centímetros, ¿no? Entonces conviertes kilómetros a centímetros. Entonces acá hay un dato que te recomiendo lo tengas en cuenta siempre. Un kilómetro, ¿cuánto equivale en centímetros? Equivale 100.000 centímetros. ¿Cuántos ceritos hay? 5 ceros. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Entonces de frente, chicos, la escala numérica, ¿qué va a pasar con este proceso? ¿Qué vas a hacer? Estos 10 kilómetros que tienes acá, lo trasladas acá. 1 sobre, ¿cuánto? 10 que acabas de trasladar de 10 kilómetros que has hallado. ¿Y cuántos ceros vas a aumentar? 5 ceros. Acá están los 5 ceros. Y finalmente, la escala numérica, ¿cuánto sería? Sería 1 sobre 1.000.000. ¿Ya? 1 sobre 1.000.000. ¿Ya? Con el dato, en este caso, pues, mencionado. Entonces, chicos, esto sería, no está en tu boletín, me tomé el tiempo de poder explicarles esta partecita para que tengan en cuenta cuando les venga una pregunta acerca de escalas, que no es en este caso difícil, ¿ya? Que no es difícil, es en este caso sencilla. Si quieren tomarle una captura, o creo que queda grabado también en la clase, ¿ya? Fíjense, profesora, ¿cuándo va a ser que la escala es grande, mediana? ¿Cuándo, profesora, voy a tener un problema? Acá hay una referencia según la Asociación Cartográfica Internacional. Habla una escala, gran escala va de 1, de 1.000 a 20.000, mediana de 25.000 a 200.000, ¿ya? Y la pequeña va de 250.000 a 1.000.000. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengan como referencia también, ¿ya? Y acá está, jóvenes, el cálculo de la escala cartográfica. Para calcular se debe tener en cuenta 3 valores, ¿no? La longitud del terreno, la longitud del mapa y la escala empleada para elaborar el mapa. Esta es la fórmula mágica, chicos. Profesora, ¿qué es eso? 1 sobre X es la escala. Ojo, acuérdate, 1 sobre X es la escala. Y la escala siempre está en centímetros, ¿ya? Centímetros. Ahora, dm, ¿a qué es igual? Y fíjense que acá hay una equivalencia, ¿ya? Entonces, dm, ¿qué cosa es? Distancia en el mapa. Siempre en la parte de arriba, el numerador, acá es la distancia en el mapa, ¿ya? La distancia en el mapa. Y la distancia en el terreno tenemos en el dt, ¿ya? La distancia en el terreno en el dt. Y la distancia en el mapa, o sea, cuando te piden hallar la distancia en el mapa, miren, hay que tener en cuenta estas equivalencias, ¿no? Centímetros y decímetros, ¿no? De acuerdo a cómo te pide el problema. Y la distancia en el terreno va en metros o kilómetros, ¿ya? De acuerdo a cómo te establece también el problema. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tú tienes que reemplazar los datos, ¿ya? Reemplazar los datos que te establecen, ¿ya? Por ejemplo, acá tienes una referencia pequeñita también, te la pongo ahí para ti, para que lo tengas en cuenta. 1 kilómetro hay 100.000 centímetros, en 1 metro hay 100 centímetros, en 1 decímetro 10 centímetros, ¿ya? Estas referencias a veces, cuando viene un problema de escala, ustedes puedan generar esa equivalencia. Y chicos, miren este problema. El que me haya este problema es lo máximo. A ver, vamos leyendo y algunos van resolviendo. Dice, este es un problema de un ciclo anterior. Ya, rapidito para que quede claro. Dice, una pareja de turistas se encuentra en el Parque Selva Alegre en la ciudad de Arequipa. Para concluir con su recorrido turístico, decide visitar la Catedral de la Plaza de Armas. Para lograr el objetivo, la pareja emplea el plano histórico de la ciudad. Te dan la escala, miren cuánto es la escala, ¿ya? La escala.
y se percata que la distancia entre ambos lugares es de 16 centímetros. O sea, lo que te pide es hallar la distancia real del terreno. Entonces, chicos, acá viene la fórmula. Acá está la fórmula. Muy bien. ¿Qué cosa te han dado? Te han dado la escala. Entonces, tú reemplazas acá, ya, tú vas a reemplazar, ¿qué vas a reemplazar acá? Vamos a ver, ya, tú vas a reemplazar, oye, el color no me sale el color. Estos es 1 sobre 50.000, lo vas a reemplazar en la escala, ¿no? ¿Y a qué va a ser equivalente esto? La distancia en el mapa, te está diciendo acá la distancia entre ambos lugares, o sea, quiere decir en el mapa, ¿de cuánto es? De 16 centímetros. Entonces, 16 centímetros va acá, ¿no? Porque te está hablando de, ¿no? Te está hablando de la distancia de ambos lugares en el mapa. ¿Qué te piden? Hallar DT. O sea, lo que te piden es hallar este DT. O sea, de esa manera tú vas a comenzar a reemplazar los datos. Alguien que haya sacado la, reemplazando con esta fórmula, chicos. A ver, nadie. Vamos, vamos. Sí, sí se puede. Uy, por ahí salió. 880. Uy, casi, casi. ¿Qué sucede? Miren, acá, ¿no? 1 centímetro. ¿Por qué 1 centímetro? Porque esta es la escala. Esta es la escala. ¿Ya? 16, acá está, ¿ya? 16 centímetros, ¿ya? ¿Y cuánto sale esta operación? ¿Sale cuánto? En centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Ahora, fíjate que los datos están en kilómetros o en metros, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, buscas la equivalencia. Esto es la respuesta que tú vas a hallar, pero todo esto lo tienes que trasladar a, ya sea a metros o kilómetros, dependiendo de lo que te establece el problema. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Te acuerdas de eso, no? En 1 centímetro, ay, me fui, en 1 centímetro, en 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? Hay 100.000 centímetros. Entonces, en el otro lado añadía 5 ceros. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a quitar ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y la respuesta es 8 kilómetros. ¿No? ¿Profesora, ingresé? Sí, ingresaste. Ahí está. Ya, Entendí. dime. Dime. No entendí. ¿Por qué no entendiste? A ver, ¿qué no entendiste? Ahí dice 1 y 50.000, ¿sí o no? Claro, esa es la... Y ¿De eso, dónde viene este? Esta es la escala, mira. viene Lo ya que la... tú tienes que hacer, reemplazar esto. Por ejemplo, 1 sobre X que estás viendo acá, ¿ya? Esta es la fórmula que tienes que manejar cuando tengas este tipo de preguntas, en este caso, de interrogantes. Entonces, 1 sobre X, ¿qué es 1 sobre X? La escala. Entonces, la escala ya te está dando la escala acá. 1 sobre 50.000. Entonces, tú reemplazas este dato acá. 1 sobre 50.000. Y no te olvides que la escala siempre está en ¿qué? En centímetros. ¿Ya? ¿Y qué más te dice? Se percata que la distancia entre ambos lugares, o sea, ¿cómo te percatas que es 16 centímetros? Una ciudad en la realidad no está 16 separada de otra ciudad 16 centímetros, solamente lo puedes ver eso en un mapa, en un plano, ¿ya? Entonces, ¿qué será 16 centímetros? La distancia en el mapa. Entonces, esto va acá. 16 centímetros va establecido acá. Entonces, tú ya tienes 1 centímetro, mira, ya tienes armada toda esta equivalencia. Entonces, tienes 1 centímetro, 50.000 centímetros, 16 centímetros. ¿Qué vas a hacer? Equivalencia a esta operación. ¿Y cuánto te sale? Acá está. Y finalmente, no puede quedar en centímetros. ¿Por qué no puede quedar en centímetros? Porque la distancia en el terreno se establece en metros o kilómetros. Y por lo tanto, la que calza con la respuesta es 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque si vas a convertir centímetros en kilómetros, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitar ¿cuántos ceros? 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y queda finalmente 8 kilómetros. No se olviden que siempre, cada vez, ahora les voy a traer otro problema en la próxima semana. Cada vez que hay un problema de escala,
Guíate de esta fórmula. ¿Ya? Algunos tienen otros métodos de repente, ¿no? Otros métodos de resolver, lo elevan a listo, la equivalencia más rápida. Pero cuando tú tienes esta fórmula, por ejemplo, si te dicen el mapa oficial del Perú, ¿cuánto vas a poner en 1 sobre X? No vas a poner 1 sobre X, acá vas a poner 1 sobre ¿cuánto? Sobre un millón. Ese va a ser tu escala, o sea, estás reemplazando, tiene este problema. ¿Ya? Que tiene este problema. Este problema lo puse como ejemplo, chicos, no para que los confundan. ¿Ah? Esto lo puse para que ustedes, muy bien, ahí, Jacqueline, 1 millón, pues reemplazas los datos y una vez que tienes los datos puestos en la fórmula, comienzas la operación y la equivalencia, ¿no? Si hay que convertir a centímetros, si hay que convertir en este caso, ¿no? A lo que te pide el problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora nos vamos a las cartas. Vámonos. Go, go. Vamos, sí, miren. Las cartas es otro problema que ha venido, siempre me han dicho, por ahí he tenido preguntas acerca de las cartas topográficas, profesora. No entendí cuando explicaron en otra parte, profesora. Miren, esto es sencillo y la PRE no te va a preguntar más de lo que está en la teoría. Ojo, ¿ya? Una carta topográfica representa superficies medianas, utiliza escala mediana. Ojo, ¿ya? Dice, muestra planimetría, o sea, longitud, latitud, altimetría, quiere decir altitud, metros sobre el nivel del mar. No es lo mismo altitud que altura. Altura la puedes tener como referencia cualquier punto en la superficie. De tu segundo piso puedes medir la altura. De una escalera puedes medir la altura, de un cerro puedes medir la altura, pero la altimetría es la altitud, no. La altitud, la referencia es 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, entonces, tú tienes longitud, latitud y altitud, o sea, son elementos que tú debes tener para tener en cuenta para las cartas topográficas. Es por eso que las cartas topográficas tienen 3 dimensiones, son tridimensionales, ¿ya? Y una carta topográfica, como dice topo, va a representar el terreno real, como está, ¿no? La superficie, como se muestra. Entonces necesita estas 3 dimensiones. Entonces, contienen latitud, longitud y altitud. Utilizan curvas de nivel, también conocidos como líneas isométricas, ¿ya? Líneas equidistantes que unen puntos del terreno de igual latitud. Profesora, ahí ya me perdí. Mire, por ejemplo, yo tengo, voy a poner acá mejor con otro colorcito para que se note, ¿qué hice? Los colores, ya, mira. Esto es una elevación. Acá está. ¿Qué quiero hacer? Esta pequeña elevación la quiero llevar a una carta, o sea, voy a trasladar esta información a una carta. Lo primero que voy a generar es trazar la ubicación, ¿no? Bueno, ya he representado mi carta en cuestión de longitud, latitud, etcétera, pero esta elevación la quiero llevar a un plano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a tener una referencia, acá hay un punto, y voy a trazar una línea con respecto al otro lado del relieve a otro punto. Acá le voy a poner A y acá le voy a poner B. ¿Ya? A y B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, algo deben tener en común A y B para yo haber trazado una línea que los una, ¿no? Y esté envolviendo a todo el relieve, porque esto finalmente envuelve a todo el relieve. Entonces, ¿algo tienen en común? Sí. ¿Qué cosa tienen en común? La misma altitud, ¿ya? O sea, A y B tienen la misma altitud. Entonces, sigo trazando estas líneas hasta envolver todo el relieve. Profesor, esas son las líneas isométricas. Así es. Cuando están en la superficie continental se conocen como isométricas. Cuando representan el relieve submarino o bajo el nivel del mar, eso es batimétricas. ¿Ya? O sea, ahí está la diferencia. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué tienen en común acá C y D? ¿Qué tienen en común? La misma altitud,
E y F, ¿qué tienen en común? La misma altitud. Y así hasta llegar a la última parte de este relieve, la cima de este relieve, donde la línea ya va a ser más corta, ¿no? Entonces, ¿ahí termina mi trabajo? No. ¿Por qué? Porque voy a proyectar estas líneas hacia el plano. Ya lo proyecto hacia el plano. Y miren, ¿listo? Sigo proyectando, aunque no está muy perfecto el gráfico, pero sigo proyectando acá. Fíjense, sigo proyectando, sigo proyectando. A ver, ¿qué representa la línea más pequeña, la línea más chiquita? A ver, ¿qué está representando? Porque estoy proyectando todo lo que representa este relieve, ¿no? Finalmente, ¿qué está representando la curva más pequeña, chicos? A ver, ¿qué estaría representando la curva más pequeña que está ya en el plano? O sea, de esta manera va a ir en mi carta, ¿ya? Mi carta, ¿no? Ahí está en mi carta. Entonces, claro, miren acá, esta parte, esta línea más pequeñita estaría representando la parte más alta de la superficie que estoy representando. O sea, tendría mayor altitud, ¿ya? Claro, sería la parte más alta de este relieve, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace. Esto se conoce ya como curvas de nivel, ¿ya? Curvas de nivel. Chicos, yo en este gráfico puedo tener acá 50, 60, 70. Fíjate, por los números, por la altitud, ¿no? 50 metros sobre el nivel del mar, 60 metros sobre el nivel del mar. Esto es ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una elevación, ¿no? Es una elevación. Esto se está elevando, esto está subiendo, ¿ya? Entonces, acá lo voy a poner. Acá puedo poner 50, ¿no? Y acá puedo poner 70. Profesora, pero le faltó poner 60, se sobreentiende también. Ahora, una curva de nivel, cada número no significa que no tenga altitud. Sí tiene altitud, solo que se interpreta con la altitud adyacente o cercana también, ¿ya? Basta que tú tengas una curva de nivel representado en la carta, ya tiene altitud. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman estos numeritos en la carta? Se conocen como cota, ¿ya? Entonces, una pregunta de examen fue, ¿no? La cota, ¿qué información te brinda? Tú respóndeme. A ver, la cota, ¿qué información te brinda en una carta? A ver, ¿qué información te brinda la cota? O sea, estos numeritos, ¿qué información te brinda la cota? Acá está 50, ¿qué? ¿No? ¿Qué información te brinda la cota? La cota te brinda, muy bien, ya, en este caso, Mauri, altitud. No olvidemos. Muy bien, chicos, Jacqueline, Angelo. La altitud. La cota te muestra, te brinda la altitud. Acá está. Acá están las, miren, ahí están. Profesora, pero estas curvas son más complicadas, profesora. Es que el relieve es abrupto, pues. De acuerdo a lo que se va a representar, también estas curvas, en este caso, cambian, ¿no? Se representan de esta forma. Y hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta. Estas propiedades. Por ejemplo, ¿no? Fíjense, 70, 80, 90, 100. O sea, la parte más amplia es la menor y acá es la mayor. Fíjense esto, ¿no? Es una cota descendente. Ahí puede haber una elevación o una depresión de acuerdo a la cota, como tú interpretes también la cota. O bien sube la cota o bien baja la cota. Vamos a tener una representación de una elevación o una depresión. Miren, entre línea y línea, acá, entre 80 y 70, existe un espacio. Este espacio se le conoce como zona, ¿ya? Este espacio se le conoce como zona. Y miren, ¿qué significa? Significa que cuando una zona es muy amplia, así, ¿no? Está representando una zona llana, una zona que es de poca pendiente, ¿no? Que no es una zona abrupta. ¿Ya? Es que no tiene mucho, sobre todo en este caso, pues, situaciones de acantilados, presencia de acantilados, ¿no? Es una zona más llana, ¿no? Entonces, a eso se denomina cuando una zona es más amplia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando las curvas de nivel, estas,
ya no se espacian tanto, sino se juntan, algo así, ¿no? Así, se juntan, demasiado se juntan, así una curva con otra que no debería pasar. Pero ¿qué pasa cuando sucede que se juntan demasiado, ¿no? Entonces, chicos, ahí estamos representando ya un acantilado rocoso, ¿ya? Un acantilado rocoso. Miren esto. Acá las curvas se asocian, ¿no? La zona del mar, fíjense cómo ya hay un acantilado rocoso, una pendiente de por medio. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando tú leas una carta, veas que las curvas están muy juntas, pues ahí va a ser el camino abrupto y en este caso, pues con presencia de acantilados rocosos. Si las curvas están muy separadas, hay pendiente suave, ¿no? Es lo que les acabo de decir, ¿no? Acá hay una pendiente suave. Miren la zona es amplia, entonces pendiente suave. Si están muy juntas unas con otras, acá hay una pendiente fuerte, ¿no? Entonces quiere decir que hay un desnivel fuerte, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿ya? Salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerradas tienen mayor cota que las contiguas. ¿Qué significa, chicos? Significa que vamos a tener, por ejemplo, acá, quiero que se den cuenta acá, una elevación. Miren cómo es una elevación. 10.000, 20.000, 30.000, está ascendiendo, asciende, ¿no? Y en una depresión, fíjense cómo es, ¿no? La parte más amplia, o sea, la curva más amplia, ¿no? Es la que tiene mayor valor. Y conforme vas a la curva más pequeña, va descendiendo el valor, ¿no? Por ejemplo, 30, 25, 15, 20, entonces quiere decir que es una depresión. ¿Ya? No te vaya a venir una pregunta así de un gráfico y tú tengas rápidamente a ubicar que esto es una depresión. Por las cotas, ¿ya? Específicamente por las cotas, chicos, por las cotas. Muy bien, y el plano finalmente representa, bueno, el plano está hecho a escala grande, ¿ya? Representa superficies reducidas, pequeñas, ¿no? Se muestran muchos detalles de información en el caso de parques, calles, avenidas, distritos, barrios. Y también, profesora, ¿hay planos topográficos? Claro, claro. Por ejemplo, en el caso de Lima, La Molina, por ejemplo, ¿no? La Molina, la presencia de cerros. ¿Esos cerros cómo los representas? A través de curvas de nivel, ¿no? ¿Un plano puede tener sus curvas de nivel? ¿Puede ser un plano topográfico? Correcto. ¿Ya? Puede haber, pues, la representación también de una elevación, ¿ya? En ese sentido. Muy bien, chicos, esto sería la primera parte. He tratado de explicar lo más corto, lo más rápido posible, porque lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo. Me gustaría hacer pausado, poner más ejemplos, más cosas, ¿no? Para que ustedes puedan quedar con una información mucho más precisa y rápida. Vamos al ejercicio. Voy a resolver 2 ejercicios, ¿ya? Para pasar a lo que es educación cívica, voy a resolver la pregunta número 1. ¿Alguien tiene la clave? ¿Alguien lo ha resuelto por ahí? Algunos ya reciben el material también, ¿ya? Dice que, fíjense, autoridades del gobierno regional de Huancavelica viajaron a Alemania con el objetivo de atraer inversiones para mostrar potencialidades de la región, ¿no? Presentaron documentos cartográficos elaborados uno sobre 100.000. Chicos, pregunto, ¿esta es pequeña, mediana o gran escala? Rapidito. A ver, 1 sobre 100.000. ¿Es pequeña, mediana o gran escala? A Mediana. ver, mediana, muy bien, siendo objetados por carecer, o sea, miran, ellos presentaron, ¿no? Estos documentos cartográficos a estos alemanes y los alemanes le dijeron no, ¿no? ¿Por qué? Porque carecen de suficiente nivel de detalle, o sea, no hay detalles de información. ¿Qué quiere decir? Que los alemanes querían, ¿qué querían? Un plano, pues, un plano con mayores detalles de información, pero ellos presentaron, pues, una carta, ¿ya? Requerido por los inversionistas. De acuerdo a la información proporcionada, jóvenes, de lo que acabo de explicar, cuál sería la respuesta es la clave E, ¿ya? Por cuestión de tiempo vamos a, en este caso, a definir rápidamente las claves. Al final también pongo las claves, porque miren, dice acá, los planos topográficos fueron los documentos utilizados. No puede ser planos. Esto es malo, esto es falso. ¿Por qué? Porque la escala que ellos presentaron es 1 sobre 100.000. Ellos presentaron una carta topográfica, no un plano. Esto está mal, ¿no? Y dice, las escalas de menor tamaño son las más idóneas para el fin planteado. De menor tamaño no, de mayor tamaño.
O sea, ¿por qué? ¿Qué querían los alemanes? Querían un nivel de detalle, información amplio. O sea, querían más detalle de información, cosa que no les dieron. Entonces, ellos necesitaban una escala de mayor tamaño, ¿ya? Y los dos últimos sí son correctos. Muy bien, y tenemos el ejercicio 2, ¿ya? La clave sería C. Esto sí, chicos, es fácil para ustedes. Esto lo veo con lo que acabo de explicar, correcto, y espero que lo resuelvan ustedes, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que acabo de hablar de las escalas. Por ejemplo, ¿cuál sería la escala acá? A ver, ¿cuál sería la escala acá que ustedes están observando acá? ¿Cuál sería la escala, chicos? Miren. La superficie total es de 75 kilómetros, o sea, todo esto es 75 kilómetros, ¿no? Entonces te pide hallar cuál es la escala. Entonces, de 0, este es el tal, en este caso el cuerpo, ¿cuál sería? 1 centímetro en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? ¿No? ¿Cuánto sería? La respuesta es el primero. Siempre te he dicho que el primer segmento es el correcto. Entonces, 1 centímetro equivale a 25 kilómetros. ¿Ya? 25 kilómetros. Ya tienes la información de esta escala gráfica. Ahora tienes que hallar la respuesta. ¿Es A? ¿Es B? ¿Es C? ¿Es D o E? Chicos, lo único que tienen que hacer es aumentar 5 ceros porque la escala no va en kilómetros, la escala va en centímetros. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, alguien que me dé la clave. A ver, La D. alguien que me dé la La D, la clave. D, A ver, la D. muy bien, perfecto. ¿Seguro? La D, perfecto. Entonces pones 25, vuelves a poner el número acá. ¿Cuántos ceros aumentas? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, clave D. ¿Ya? De esa manera se hace, chicos, cuando les venga una pregunta, cosa que me huele, les viene una pregunta así como el ejercicio 3, ustedes puedan resolver. ¿Ya? Muy bien, vamos a la última. ¡Ay, profesora, qué es eso! ¡Qué terrible! No, es lo más fácil. Miren, oye, al final estoy resumiendo todas las preguntas. La parte central tiene menor pendiente que el sector norte. Mira la parte central. Mira las zonas. ¿Son amplias o no? ¿Hay pendientes? No, pues acá va. Eso es, en este caso, correcto. Ya, va, esto es verdadero. El perfil topográfico de A, 4B, muy bien ahí, Jacqueline, muy bien. 4 y 4 comita. A ver, miren, es más accidentado que B y en este caso y B comita. Es más accidentado. Mira, ¿dónde hay menos accidentes? En la zona central. ¿Por qué? Porque las zonas son amplias. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Ya? Las zonas son amplias. Entonces, esto es verdadero, verdadero. La equidistancia empleada en la carta es de 500. Profesora, ¿qué es la equidistancia? Es en la línea entre, por ejemplo, el valor que se pone entre una línea, una curva de nivel y otra curva de nivel. Por ejemplo, en la cartografía es de 50. Entonces, si tú pones acá 100 en la cota, ¿no? El que sube, ¿qué sigue? 150, ¿no? El que sigue, ¿cuánto es? 200, por ejemplo, 250. O sea, esa equidistancia se mantiene y se respeta en una carta, ¿no? Pero acá te dice, la equidistancia empleada en la carta es de 500 metros, o sea, tú ves las cotas. ¿Va de 500 metros todo? No. Entonces tú vas acá, por ejemplo, ¿ya? 2400, la otra línea es 2300, la otra línea es 2200, la otra línea es 2100, ¿no? Entonces va de 100 en 100, no va de 500 en 500 metros, ¿ya? Eso sería falso, ¿no? La curva de nivel de menor cota se localiza a 100 metros sobre el nivel del mar, eso es correcto, ¿ya? Profesora, ¿cómo que correcto, profesora? La curva de nivel de menor cota se localiza a 2500 metros, en este caso, sobre el nivel del mar. Así es, lo tenemos en este sector, sobre todo. ¿Ya? Si nosotros vemos, todo es 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. No, 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 acá es 2000. Ya, y a cada línea ponle un valor a partir de 2400. Ponle 2200, 2300, 2400 y 2100. Esta línea de acá valdría 2000, en este caso 100, ¿no? Le he puesto acá para que ustedes lo pongan en cuenta y lo voy a agrandar. ¿Ya? A ver. ¿Sí, profesora? Sí, a ver. Eso sería correcto. Y la clave sería la clave B.
¿Ya? Porque miren, 2.400, el que sigue esta línea que está abajo, 2.300, 2.200 y 2.100 la línea contigua, ¿no? El hecho que no hayan valores de cota no significa que no haya cota, no haya valores de altitud, ¿ah? Ojo, no significa, mi 2.300, mira acá también, ya 2.200 y 2.100 coinciden, ¿no? Entonces la más baja es esta, 2.100, ¿ya? 4B, muy bien, Jacqueline, muy bien, perfecto. Hoy me pasé. Vamos, geografía, ya vamos a educación cívica, que tenemos que ver también. Ahí está, chicos, las claves de esta semana. Espero que haya quedado claro. Si no, tienen también las consultas académicas, no se preocupen. Algunos que no puedan, en este caso, resolver. O si no, en clase también me pueden preguntar, ¿ya? Vamos entonces, ahora nos vamos a educación cívica. Hoy vamos a los ejercicios de frente. No, pues tenemos que explicar. Miren, esta semana se está sobre todo, a ver, acá no puedo, a ver, a ver, voy a dejar de presentar, puedo, a ver, ya, miren, vamos a ver acá sobre todo lo que vendrían a ser las garantías constitucionales, ¿ya? Tienen que ver con los derechos fundamentales, aquellos derechos que se transgreden, sobre todo. Vamos a destacar, por ejemplo, estas garantías, el habeas corpus, acción de amparo, acción de habeas data, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad y acción popular. Y mencionar también los principios sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Miren, los derechos fundamentales tienen que ser protegidos, ¿no? Esto de derecho a la vida, la libertad, por ejemplo, que mencionamos la semana pasada. ¿Qué significa? Que existe el artículo de 200 de la Constitución Política del Perú, donde habla, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve la presentación, chicos? A ver, alguien me dice, ¿se ve? Por favor, si no, vuelvo a presentar. A ver, si no, no, a ver, dígame rápido, por favor, ¿se ve? Sí se ve, sí se ve, sí se ve, no se ve. A ver, no se ve, descartar, vamos a volver a presentar entonces. A ver, vamos a ver. No, vamos a ver. Eso sí es dejar de presentar, compartir. Vamos a ver, entonces, rapidito. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? Díganme. Oh. Es que, profe, se ve una parte nomás. Ah, ya, pero miren, así se ve todo. Sí, ahora sí todo, ya, sí, ahora sí se ve completo, profesora. Ahora sí. Ya, es que yo presento poco a poco, así. Chuc, 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 así. ¿Ya? Por si acaso. Ya, no se vayan a pensar que así. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Listo. Lo voy a presentar de una vez todo mejor. Listo. Ahora sí se ve. Sí se ve. Díganme que sí. Ya, díganme que sí, díganme que no. A ver. Ya, ahí está. Sí, ya. Miren, el artículo de la Constitución Política del Perú, artículo 200. El Perú describe las garantías constitucionales. Bueno, son los medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad de que tienen, en este caso, a proteger estos derechos fundamentales. Dicen que estas herramientas son las más factibles para hacer uso y que se haga valer nuestros derechos fundamentales de una manera rápida. ¿Actúan de manera rápida? Así es, ¿no? Porque están quebrantando, vulnerando un derecho fundamental. Por ejemplo, el habeas corpus, la acción de amparo, acción de habeas data, ¿ya? Acción de cumplimiento. Esto va dirigido sobre todo cuando se transgrede a la persona natural. O sea, tú como persona natural te están transgrediendo tus derechos y tú presentas estas garantías constitucionales. ¿Dónde lo vas a presentar? Específicamente en el Poder Judicial. Y ahorita vamos a mencionar en qué, en este caso, jurisdicción. Mientras la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, estas dos, se presenta porque se está transgrediendo y no se está haciendo respetar una ley o una norma, ¿ya? Y de esa manera, por ejemplo, tú como persona natural puedes presentar una acción popular también, ¿no? Que está transgrediendo una ley que no te está beneficiando o no está beneficiando al grupo.
Una acción popular se presenta al Poder Judicial. La única que no se presenta al Poder Judicial, va directamente a un órgano constitucional autónomo, es la acción de inconstitucionalidad. ¿Dónde va? Al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la acción de habeas corpus. Habemos cuerpo, ¿no? Se presenta ante un 8 omisión por cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual y derechos, en este caso, constitucionales conexos. Profesora, interpretación, miren, lo que tienen que recordar de esta garantía, ya, lo que sí tienen que recordar de esta garantía es que, por ejemplo, ya se mencione la palabra amenaza, vulnera, ¿no? Transgrede la libertad individual de las personas. O sea, tú como persona te están vulnerando, te estás transgrediendo tu dignidad, tu derecho fundamental a la libertad, presentas un habeas corpus, ¿ya? O derechos conexos. Ojo, derechos conexos, ¿ya? Esto lo presentas al Poder Judicial, al juzgado especializado constitucional específicamente. Puede ser interpuesta por ti mismo, un tercero en tu nombre, ¿ya? En el nombre tuyo lo puede hacer. El defensor del pueblo también puede hacerlo, ¿ya? Puede ser presentada por escrito, medios electrónicos o de manera verbal ante el juez. Eso es lo que deberían enseñarnos a nosotros, así como te espero que te hayan enseñado en el colegio a redactar una solicitud, pues así también nos deberían enseñar a redactar. Todo sanmarquino debería saber esto, ¿no? Al menos redactar tu habeas corpus en cualquier situación de vulneración a tu libertad. Uno de los ejemplos más clásicos de esta garantía constitucional es cuando te detienen de manera arbitraria, ¿ya? Arbitraria, sin resolución de orden judicial ni nada, y simplemente estás caminando por las afueras de San Marcos, te detienen y te llevan y estás ahí más de 48 horas. O sea, no puedes estar detenido más de 48 horas en una zona para esclarecer un delito, etcétera, o eres sospechoso, etcétera, pero pasado el tiempo no te pueden seguir deteniendo. Ante esa situación, un habeas corpus, ¿ya? En este caso. Ahora, de esa manera vamos a tener, por ejemplo, ya vamos a tener, por ejemplo, que nosotros podemos presentar en otros casos conexos, por ejemplo, cuando te detienen de manera arbitraria y te comienzan a golpear para sacarte una información valedera para esclarecer un crimen. Y si te han sacado una confesión que tú no has estado de acuerdo y encima has sido, en este caso, transgredido, procede el habeas corpus, ¿no? Incluso así tú seas sospechoso, te hayan encontrado así en el delito flagrante ahí que has cometido un delito y tú por así hayas cometido el delito, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, te llevan a prisión preventiva, pero en esa zona encarcelado, te comienzan a golpear y te han amenazado de muerte, tu abogado puede presentar o tú mismo una acción de habeas corpus y te saca en libertad. ¿Por qué? Porque tu dignidad humana es primero. Peligra tu vida. Ante esa situación se presenta un habeas corpus y todo tu proceso judicial, en este caso, lo llevas en tu casa. Imagínense, así de fuerte es este habeas corpus. La acción de amparo también se presenta ante el juzgado especializado constitucional. Esto es cuando se protegen los otros derechos que no protege ni un habeas data ni un habeas corpus, lo protege la acción de amparo. Por ejemplo, a la propiedad, a la vida, a la salud, al trabajo, a la identidad, a la no discriminación, a la seguridad social, la libertad de expresión, debido proceso, entre otros. ¿No? Por ejemplo, te botan del trabajo de manera arbitraria, acción de amparo. ¿No? Quieres vivir en un medio ambiente sano, es un derecho que tú tienes, hay una fábrica al costado para que detengan el proceso, acción de amparo, ¿no? Entonces, protege los otros derechos que no están contemplados en un habeas corpus ni un habeas data, ¿ya? Y miren que ¿qué cosa es un habeas data para poder entenderlo? O sea, y presentar una acción de amparo, profesora. Un habeas data está requerida, por ejemplo, cuando se transgrede el derecho a la información que nosotros tenemos. También se interpone al Poder Judicial en el juzgado especializado constitucional. Ninguna persona, autoridad o funcionario, ¿ya? Puede amenazar estos derechos o vulnerar estos derechos. Tú tienes derecho a la información pública, ojo, pública, y el derecho de autodeterminación
informativa. Esa es la finalidad de este habeas data. Protege esto. Estos incisos, solicitas la información que se requiera recibir de cualquier entidad pública. Por ejemplo, tú estás haciendo una investigación del SIDA en el Perú. Entonces estás yendo al Instituto de Salud acá a recabar ¿no? Al INEI, quieres saber, ¿no? Los enfermos. No estás queriendo saber particularmente quiénes, qué nombres, qué personas. No, quieres saber datos estadísticos generales que se manejan, ¿no? Al hacer público, la salud pública, en el caso de COVID, ¿cuántos, no? Nadie te puede negar esa información. Si alguien te niega esa información que es de un hacer público, que todos lo debemos saber, ¿ya? Presentas, ¿qué cosa? Presentas un habeas data para que se te brinde esa información pública que tú estás solicitando. Ahora, tampoco vas a querer recabar información, pues, de Pepito, de Juanita, profesores que quiero saber si tienen o no tienen la enfermedad. No, esas cosas están prohibidas, no te la van a dar. Cuando es de hacer público y general, es necesario. Por ejemplo, muchos presentan, o hay por ahí, he escuchado también, ha habido casos en la universidad donde han querido recabar su informe de notas generales una vez que ya son egresados de la universidad. Y se han demorado más de un mes y han cumplido todos los requisitos. Profesora, es mi información que necesito, ¿no? De mis notas, de mi... Así es. ¿Qué presentas? Toda institución pública que no te brinda una información que tú solicitas, ¿ya? Habeas data. Y rapidito, jóvenes, están brindándote la información. Ahora, ojo, no vayas a ir pues al Ministerio de Defensa y querer saber cuántos tanques, cuántos centros de, en este caso, militares tenemos en protección de fronteras, profesor. No, ese tipo de información cuando vulneran la seguridad, la integridad familiar, intimidad de las personas, la seguridad del Estado, no se brinda esa información, ¿ya? Solamente de hacer público. Y el inciso 6 habla de los servicios informáticos computarizados públicos o privados que suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Por ejemplo, que te pongan Infocor, un banco que maneja el sistema informático de tus cuentas, ¿no? Y que publica pues que tú eres un deudor cuando no lo eres. Entonces, esa información a ti te daña. ¿Por qué? Porque te está poniendo como un deudor. Entonces, ¿qué presentas? Un habeas data a la institución bancaria para que modifique esa información porque ha vulnerado el derecho, ¿no? Esa información de servicios informáticos ha brindado una información falsa tuya y tiene que modificar esa información, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí están estas instituciones, acá ingresan las instituciones públicas o privadas también. Acción de cumplimiento, esto se da contra autoridades o funcionarios que no quieren acatar una norma legal, ¿no? Un acto administrativo. Esto también se procede, la acción de cumplimiento, el juzgado especializado constitucional, ¿no? El objeto es hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, ¿no? Podrá ser interpuesto, en este caso, por el interesado. Cualquier persona podría iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas de rango de ley o reglamentos, ¿ya? Ahora, asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar estos procesos de cumplimiento. Miren, acción de cumplimiento se da sobre todo cuando alguien no quiere cumplir un acta, una norma legal que ya está emitida o un acto administrativo. Por ejemplo, me tienen que reponer el trabajo y hay ya un documento legal que me dice que me tienen que reponer el trabajo, pero esta autoridad de esta empresa no lo hace. Entonces ya pasó un tiempo, he perdido dinero, he perdido muchas cosas por esperar a que me repongan el trabajo y hay un acto, una norma legal de por medio que dice que me tienen que, una resolución de un juez incluso. Entonces, esta persona, esta autoridad no quiere acatarlo, no lo hace, ¿no? Entonces, finalmente, presento esta acción, esta garantía, acción de cumplimiento, donde le obligo a que cumpla esa resolución judicial. Y de esa manera yo no sea perjudicado, ¿no? O sea, hago que el funcionario cumpla con la ejecución de una norma legal o acto administrativo.
El Poder Judicial admite, miren, ahí dice la noticia, admite a trámite acción de cumplimiento a María del Carmen Alba, que no va a vacar al defensor del pueblo. Imagínense, ¿no? O sea, el Poder Judicial le dice que hay un acto, hay una resolución judicial y que tiene que cumplirlo. Entonces, ahí se está emitiendo una acción de cumplimiento para que acate ese acto judicial, ¿ya? Y la acción de inconstitucionalidad, chicos, es cuando se transgrede en este caso a la Constitución, ya sea de fondo o de forma. Esto no se presenta al Poder Judicial, sino al Tribunal Constitucional. ¿Quiénes pueden hacer esto? Profesora, yo quiero hacerlo, voy personalmente. No, necesita 5.000 firmas finalmente para presentar esto en el Tribunal Constitucional, pero directamente lo pueden hacer el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo, lo puede hacer, o los congresistas también, el 25% de los congresistas lo puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿quiénes vulneran la Constitución? Justamente estas leyes, o no, estamos hablando de normas que tienen rango de ley. ¿Cuáles son estas normas que tienen rango de ley? Las leyes. ¿Quiénes emiten las leyes? Los congresistas, el Poder Legislativo. Decretos legislativos. ¿Quién emite esto? Bueno, esa es la cuestión, en este caso, del Congreso con el Poder Ejecutivo. Decretos de urgencia, el Poder Ejecutivo. Tratados que emite, ¿no? En este caso, que se establecen, ¿no? Que vulnere la Constitución, también se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Reglamento de Congreso, normas regionales, ordenanzas municipales también se pueden establecer, acá presentar una acción de inconstitucionalidad. Una vez un distrito de un distrito capitalino, ya, acá emitió una ordenanza municipal que solamente podían transitar en sus distritos hasta cierta hora ciudadanos que domicilien en su distrito. Entonces está vulnerando un derecho fundamental que es el libre tránsito. Y rápidamente lo bajaron esta ordenanza municipal con una acción de inconstitucionalidad, porque no puedes, ya, en este caso, terminar sobre todo, pues, ¿no? ¿no? Cortando un derecho fundamental. Muy bien, ya vamos a terminar. Entonces me están dando la orden. Acción popular. Esto es cuando se transgrede, ya sea de fondo, bueno, en este caso ya no es a la Constitución solamente, sino también a la ley, ¿no? Esto más que nada contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones de carácter general, decretos de carácter general. Esto se presenta al Poder Judicial, la Corte Superior, en este caso del Distrito Judicial, directamente a la Corte Superior. Miren, más que nada, la acción popular es cuando se transgrede ya este tipo de normas de que no ya no están, en este caso, que tienen rango de ley, como el caso de la acción de inconstitucionalidad, sino que se emiten específicamente estos. En un examen te van a venir decreto supremo, resolución ministerial, por ejemplo, ¿no? Que están transgrediendo, en este caso, pues, ¿no? Los derechos fundamentales, más que nada, de los ciudadanos. En este caso son de carácter administrativo, ¿ya? Y último, chicos, terminamos con la Convención sobre el Derecho del Niño. Es una convención porque esto desde 1989 trata de proteger a todo niño y adolescente menores de 18 años de carácter vinculante, obligatorio, donde tenemos los principios sobre el derecho, sobre todo la no discriminación, derecho a la vida, interés superior del niño, la participación infantil. No podemos tocar niños en ningún momento, el Estado lo protege también en el orden jurisdiccional, ¿no? El desarrollo físico, mental y social, expresar sus opiniones libremente. Es por eso que cuando hay niños que cometen, por ejemplo, tú tienes menos de 18 años, cometes, profesora, acabo de matar a alguien, profesora, no has cometido un delito, has cometido una falta. Todo menor de edad comete falta, ¿ya? Es por eso que no podemos juzgarlos como mayores de edad, lo mandamos a las correccionales, Maranguita, ¿no? Hermelinda Carrera, ahí las mandamos. Pero cuando adquieren la mayoría de se los juzga, ¿no? Se les protege. Muy bien, chicos, me pasé. ¿Ya? Claves de la semana 2 de educación cívica, ahí les tengo, están fáciles, ya acabo de leerlos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes con todos, jóvenes. Un gusto tenerlos.
Ya, un gusto tenerlos cada uno de ustedes. Buen inicio de semana también para ustedes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Uy, ¿cómo quedé? Nos vemos, dejamos de presentar. Listo, muy bien.